María regresó al pequeño pueblo de San Rocío después de muchos años. La muerte de su tía la obligó a volver para ordenar la vieja casa familiar, una construcción olvidada en una colina donde el viento siempre parecía murmurar algo incomprensible. El lugar llevaba casi una década vacío, y aún así, al abrir la puerta, María tuvo la clara sensación de que alguien había estado allí hacía muy poco. El aire estaba denso, cargado de un olor a madera húmeda y fotografías antiguas. Caminó por el pasillo iluminado por la luz anaranjada del atardecer, intentando convencerse de que solo era una casa vieja, nada más. Aún así, cada paso parecía despertar ecos que no pertenecían a sus movimientos. La noche cayó rápido. Demasiado rápido. Cerca de la medianoche, mientras revisaba una caja de papeles en la sala, su teléfono vibró sobre la mesa. Número desconocido. ¿Hola? Respondió, con más curiosidad que miedo. Al otro lado solo escuchó un susurro suave, como si alguien hablara desde muy lejos, bajo el agua. No abras la puerta, María. El corazón le dio un vuelco. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Silencio. Después, el mismo susurro, ahora más cercano, más húmedo, casi pegado a su oído. Él está despierto. La llamada se cortó. María se quedó inmóvil unos segundos. Intentó reír, pero la risa salió rota. Seguro era una broma, pensó. Una muy mala. Pero al levantarse, un golpe sordo resonó en el techo, como si algo pesado se arrastrara de un extremo al otro. Tomó una linterna y subió las escaleras despacio. Es solo el viento, se repetía, aunque no había viento esa noche. En el primer piso no había nada fuera de lugar, excepto un detalle imposible. La puerta principal estaba entreabierta. María recordó con absoluta claridad haberla cerrado con llave. Se acercó lentamente, asomándose hacia la calle. Vacía. Quietud total. Cuando cerró la puerta, un escalofrío le recorrió la espalda, como si algo hubiese entrado con ella, sin que lo viera. No pudo dormir. La casa respiraba. Las paredes crujían a un ritmo que no parecía natural. Y entonces, a las 3:17 de la madrugada, el teléfono volvió a sonar. El mismo número. Esta vez no contestó. Pero un mensaje llegó segundos después. Estás en su habitación. María alzó la mirada hacia el techo oscuro. Y justo entonces escuchó un sonido lento, profundo. Un aliento enorme, pesado, como si algo estuviera justo encima de ella, escuchándola. A la mañana siguiente, María decidió subir al desván. No quería hacerlo, pero la idea de pasar otra noche escuchando pasos sobre su cabeza era peor. El acceso estaba en el pasillo, una trampilla de madera tan vieja que parecía a punto de desintegrarse. Al tirar de la cuerda, una nube de polvo cayó sobre ella, y un olor a encierro, húmedo y casi metálico, se extendió por el aire. Encendió la linterna y subió. El desván estaba iluminado solo por una pequeña ventana lateral. Las sombras se estiraban en ángulos irregulares, dando a los objetos cubiertos por sábanas un aspecto de figuras humanas paralizadas en mitad de un ritual. Todo parecía normal, hasta que vio un teléfono antiguo en la pared. Un modelo que había dejado de funcionar hace años. Cubierto de polvo, excepto por un detalle imposible. La huella recién marcada en el auricular, como si alguien lo hubiera levantado hace minutos. María se acercó, sintiendo como su respiración se aceleraba. Apenas rozó el auricular con la punta de los dedos. Y abajo, en la planta baja, su móvil comenzó a sonar. El mismo número. El mismo tono monótono que ya le provocaba un frío en el estómago. Contestó. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? No mires atrás. La voz era idéntica a la de la noche anterior, pero ahora sonaba más nítida, más humana. Demasiado humana. María sintió un escalofrío subirle por la columna. Notó algo detrás de ella. Una presencia. Un desplazamiento leve del aire, como si alguien muy alto estuviera parado justo a su espalda. No podía moverse. No deberías haber subido, susurró la voz. Ahora él también te ve. María se dio la vuelta de golpe. No había nadie. Pero una de las sábanas que cubrían los muebles todavía se movía, como si algo grande hubiese estado allí un segundo antes. Bajó del desván temblando. Todo el día sintió que la casa la observaba. Que los pasillos eran más largos. Que las puertas cambiaban ligeramente de posición cuando parpadeaba. El ambiente se volvía más frío. Más espeso. Al caer la noche decidió marcharse. No quería ni una hora más dentro de ese lugar.
Pero cuando salió por la puerta delantera, su móvil volvió a sonar. No salgas. ¿Por qué no? Él está justo detrás de ti. María sintió un calor sofocante en la nuca, como si alguien respirara muy cerca. El impulso natural fue correr, pero sus piernas se negaron a moverse. Reunió valor, contuvo el aliento y giró lentamente. Nada. La calle seguía vacía. Pero la sensación de ser observada no desapareció. La siguió hasta que volvió a entrar en la casa, como si algo invisible hubiese cruzado el umbral junto con ella. A las 3:17, la misma hora de las llamadas anteriores, comenzó a sonar el teléfono del desván. El teléfono muerto, el que no tenía línea desde hacía años. Y esta vez, no sonaba para avisarla, sino para invitarla. El sonido del teléfono del desván atravesó la casa como un latido hueco. María se quedó en el pasillo inferior, paralizada, mirando hacia arriba. Cada repique era más fuerte, más urgente, como si llamara directamente a su nombre sin pronunciarlo. Finalmente, subió. Peldaño por peldaño, el aire se volvió más frío. Cuando llegó a la trampilla, el sonido se cortó de golpe. Silencio absoluto. El desván estaba igual que esa mañana, pero algo había cambiado. La luz que entraba por la pequeña ventana era más tenue. Las sombras más densas. Y en el centro del suelo, donde antes no había nada, ahora había una línea de sal rota, como si alguien hubiese intentado encerrar algo, y ese algo hubiese salido. El teléfono antiguo volvió a sonar, esta vez con un tono sordo, casi ahogado. María se obligó a acercarse. Levantó el auricular. ¿Qué quieres? Susurró, casi sin voz. El susurro respondió. Él no habla, escucha. ¿Quién, él? Un silencio prolongado, opresivo. Y entonces, muy lentamente, como si las palabras se arrastraran desde el otro lado de la casa. El que vivió aquí antes. El que nunca se fue. María sintió que el piso bajo sus pies vibraba levemente. Un paso. Otro. Lentamente, algo caminaba hacia el desván desde la planta baja. Ella dejó caer el auricular, retrocediendo. Su respiración se agitaba. Las escaleras comenzaron a crujir una a una, bajo un peso invisible. Cuando los pasos estuvieron justo debajo de la trampilla, todo quedó en silencio, hasta que una voz, esta vez sin teléfono, resonó dentro del desván. Un susurro grave, como salido de la madera misma. Te escucho. María gritó y corrió hacia la ventana, intentando abrirla, pero la madera parecía soldada. La puerta del desván se cerró sola de un golpe tan violento que levantó polvo del suelo. La oscuridad se condensó en un rincón. Una figura alta, desproporcionada, empezó a formarse, como si emergiera de la sombra proyectada por los muebles. No tenía rostro, solo una superficie oscura que absorbía la luz. La voz volvió a sonar. Siempre estuve aquí. ¿Qué eres? Murmuró ella, retrocediendo sin poder apartar la mirada. Escucho lo que temes. Y me alimento de ello. La sombra avanzó. Cada paso borraba parte de la luz del desván, como si la tragara. María intentó gritar, pero su voz se apagó antes de salir de su boca, arrancada por un frío profundo que comenzó a envolverla. Entonces su teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Con los dedos temblorosos, lo abrió. No eres la primera. Y no serás la última. El móvil cayó al suelo. La sombra la alcanzó. La casa, desde afuera, permanecía tranquila y silenciosa, como siempre. Pero desde esa noche, algunos vecinos aseguran que a las 3:17 pueden escuchar un teléfono sonar en el desván. Aunque la casa siga vacía.